Bueno, muy buenas tardes, señores padres de familia. Una vez más aquí haciéndoles un videito de apoyo para las guías de esta semana, especialmente la guía de matemáticas, que como pueden ver continuamos con el tema de la multiplicación. Todavía continuamos como mirando lo que es la suma reiterada con cada vez más ejemplos, porque como les decía en una ocasión, pues es importantísimo que este tema quede muy bien grabado en la mente como una base sólida de lo que sigue a continuación. Esta operación básica es importantísima. Entonces esta guía de esta semana empieza con este puntico, que es el puntico de los animales que vemos ahí dibujados, las vacas, los caballos, y hay incluso un arbolito. Entonces nos está pidiendo primero que contemos y que escribamos acá en estas rayitas lo que nos está pidiendo, contando. Hay cuántos caballos, entonces cuento los caballos y escribo aquí el número. Cuántas orejas, le damos bien, orejas. Entonces en ese caso tengo que contar las orejas de todos los animales que están aquí para poder colocar el número total. ¿Cuántas vacas? ¿Cuántas colas? Aquí sucede lo mismo que acá, ¿no? No me está preguntando colas de qué, de vaca o de caballo, colas en general. Entonces cuento las colas en general que hay, las escribo. ¿Cuántas patas en general? ¿Y cuántos cuernos hay? ¿Listo? Continuando en este puntico me dice a formar grupos igual de números. Busco semillas, piedrecillas, colores, tapas u otros y a observar y armar grupos, se dijo. Entonces me muestra una ilustración muy sencilla, me dice cuántos grupos de tapas hay. Aquí la palabra clave es grupos. Me está preguntando por grupos, no por cuántas tapas, sino cuántos grupos. Entonces vemos que hay unas tapas que están agrupadas en grupos, valga la redundancia. Y entonces yo tengo que contar y escribir cuántos grupos. Y luego me pregunta de cuántas tapas es cada grupo. ¿Cuántas tapas hay en cada grupo? Y las escribo. Esto termina siendo un ejemplo de la suma reiterada. Entonces me está diciendo que 2 tapas más 2 tapas más 2 tapas es igual a 6 tapas. Todavía estamos hablando del ejemplo de esta ilustración. Y me dice, porque 3 grupos de 2 es igual a 6. Ahí ya me está insinuando la multiplicación. 2 más 2 más 2 igual a 6. Pero esta suma yo la puedo convertir en multiplicación, teniendo claro que hay 3 grupos y en cada grupo hay 2 tapas. 3 por 2, 6. Exactamente lo mismo que hicimos acá, lo tenemos que hacer aquí. Me pregunta también cuántos grupos hay. Como pueden ver, estos soles o estas estrellas están agrupados. ¿Cuántos grupos hay? En total, en cada grupo, ¿cuántos soles hay? Y en total hay cuántos soles y por qué. Entonces me pide que lo solucione como si fuera una suma. Obviamente ya sabemos qué clase de suma. El tercer punto es igual, pero ya estamos hablando de uvas y hablando no de grupos sino de ramilletes de uvas. Debo contar muy bien cuántas uvas hay en cada ramillete para contestar la segunda parte, y luego igual se convierte en una suma reiterada. Punto 4. Dice, se quiere organizar una piñata y para ello se necesita 3 paquetes de servilletas por 100 unidades cada una. 3 paquetes están ahí pintados y me está diciendo que en cada paquete hay 100 unidades, quiere decir 100 servilletas en cada paquete. Eso se puede interpretar también entonces como una suma reiterada si yo quiero si yo quiero descubrir cuántas servilletas hay en total.
Entonces escribo aquí el total. Continuamos con el mismo tema. Suma reiterada. Suma reiterada como preámbulo de la multiplicación. 5 paquetes de vasos por 25 unidades cada uno. En cada torrecita de estas de vasos hay 25 y hay 5 torres o 5 paquetes. De nuevo, suma reiterada. Ahí sería que ustedes hagan la suma, analicen. Aquí una pista, aquí debo escribir la cantidad de vasos que hay en este paquete. ¿Cómo hago? ¿Cuento? No, aquí me lo está diciendo. Aquí me está diciendo que hay 5 paquetes de vasos y que en cada paquete hay 25 vasos. O sea, en cada una de estas torres hay 25 vasos. Entonces, debo interpretarlo aquí como si fuera una suma. Tratemos, niños, estudiantes, tratemos de hacerlo nosotros mismos sin ayuda de los papás. Y la forma correcta sería, lo hacemos nosotros y se lo mostramos a los papás para que ellos nos corrijan, nos digan está bien o no está mal, o pienso que no, o preguntémosle al profe, bueno. Pero si los papás también ven este video van a entender mucho más fácil, les van a poder explicar. Si aquí arriba teníamos vasos, aquí tenemos platos. Estos son columnas de platos, montones de platos, 8 paquetes de platos y en cada paquete me dice que hay 15. Lo mismo, entonces este gráfico lo tengo que interpretar como una suma reiterada y escribir el resultado. Sobra decir, estudiantes, que esta suma la deben hacer ustedes. Ustedes la hacen en el cuaderno. Acomodan los números de manera vertical, es decir, uno debajo del otro, y hacen la suma y escriben aquí el resultado. Escriben aquí el resultado. Eso hace parte del proceso. No me van a enviar fotos de la suma que hicieron en el cuaderno, sino solo la guía. Pero, siendo honestos, yo confío en que ustedes hicieron la suma en el cuaderno. Luego tenemos los paquetes de cucharas. 6 paquetes de cucharas por 20 unidades cada una. En cada paquete de estos hay 20 cucharas. Lo interpreto como una suma abajo. Lo mismo con las 7 bolsas de caramelos, que cada bolsa tiene 50 caramelos. Y respondo esta pregunta muy sencilla, que la podemos contestar fácilmente con un análisis rápido. ¿Qué tienen en común los sumandos de los ejercicios anteriores? Los sumandos son cada uno de los números que ustedes van a escribir acá. ¿Qué tienen en común? Eso es muy fácil. ¿Qué tienen en común? Quiere decir, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué característica tienen? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? Bueno, ahí lo contestarán ustedes. Y ya empezamos. Ahora sí, a convertir estas sumas en multiplicación. Y empezamos con este ejercicio de 6 carritos que están agrupados en grupos de a 2. 2 más 2 más 2. Como son 3 grupos, ese es el primer número de la multiplicación. Y como en cada grupo hay 2, ese es el segundo número de la multiplicación. 3 grupos, 3 por 2, porque en cada grupo hay 2. 3 por 2. Es así como convierto una suma reiterada en una multiplicación. En ese ejemplo ya me dan los resultados. Lo mismo que en el de las sombrillas, que es igual. 2 grupos de sombrillas. En cada grupo hay 4 sombrillas. 2 grupos, 1 y 2. Y en cada grupo hay 4 sombrillas. 1, 2, 3, 4. Y aquí otros 4. 2 por 4, 8. Es el mismo resultado de si hacemos la suma reiterada. Y ya empezamos a hablar de los términos de la multiplicación. Esto es importante que lo empecemos a manejar. Y ya no empecemos a hablar, cuando hablamos de multiplicación ya no hablamos de números, sino que hablamos de factores, que son los que se multiplican. Y ya no hablamos de resultados, sino que hablamos de producto. Los números que se multiplican se llaman factores y el resultado de esa multiplicación se le llama producto. Recuerdo, los números que se multiplican se llaman factores y el resultado se llama producto. Una multiplicación se puede escribir de manera horizontal, como está acá, o de manera vertical.
vamos a ir viendo que cuando ya trabajemos con números más grandes, tenemos que trabajar de manera vertical, es decir, como está aquí. Esta tablita es muy sencilla, ya me da como siempre un ejemplo al comienzo y luego me pide que lo mismo que hice acá lo haga acá, pero teniendo en cuenta estos gráficos. Entonces aquí tuvimos, para hacer esta, tuvimos en cuenta los balones. Ya para resolver esto tenemos en cuenta las mariposas. Para resolver esto tenemos en cuenta los payasos. Y para resolver esto tenemos en cuenta los pulpos. Y es exactamente lo mismo. Columnas de objetos, columnas de balones. Vamos a contar cuántos balones hay en cada columna. 1, 2, 3. Aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces tengo que escribir el 3 5 veces. Pero luego esa suma reiterada la convierto en multiplicación. Teniendo en cuenta este análisis que hago, que son 5 veces, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 veces que se multiplica el 3. 5 día 3, 5 por 3. Lo mismo entonces vamos a hacer acá con los payasitos y con el pulpo. En este cuadrito lo que hay que hacer es lo que llamamos una serie. Nos vamos a ir familiarizando un poco más con ese nombre también. Una serie es una fila de números que tienen una relación entre sí. En este caso, muy fácilmente voy a analizar, y aquí me lo dice, que lo que escribo aquí es los resultados de la tabla del 2. 2, 4, 6 y ahí sucesivamente. Quiere decir que vamos sumando de a 2 en cada número que vamos colocando hasta completar la serie. Muy fácil. En esta tablita de construcción es muy importante y quiero que aquí sí me presten muchísima atención porque esto nos va a ayudar mucho a entender el concepto de la multiplicación gráficamente también. Me dice 1 más 1 es igual a 2 veces 1, o sea 2 por 1. ¿Por qué? Porque tengo 2 de este lado y 1 de este lado. Ya me van a entender a qué me refiero. Por ejemplo acá, ya tengo otro gráfico que dice que son 2 más 2. Claro, 2 arriba y 2 abajo. Pero esto lo puedo interpretar como 2 por 2, es decir, 2 bajando por 2 hacia el lado. Estos cuadritos me los van a ir coloreando a medida que vamos entendiendo esto. Aquí 3 más 3 igual a 2. 3 más 3. Pero lo puedo interpretar de esta manera. 2 por 3. 2 de lado por 3 bajando. Y lo mismo en todos. Exactamente en todos estos está igual. Ahí simplemente es colorearlo y analizarlo. Mientras vemos el video lo vamos analizando y luego ustedes cogen la hojita y lo vuelven a mirar con sus padres, por favor. Aquí continuamos analizando multiplicación, pero ya solamente con tabla del 2, pensando en que siempre que hablamos de algo que se multiplique por 2 es algo que es el doble. El doble. Por ejemplo, el doble de 2 es 4, porque 2 por 2 es 4. El doble de 3 es 6, porque 3 por 2, 6. El doble de 5 es 10, porque 5 por 2, 10. Y el doble de 100 es 200, porque 100 por 2, 200. Entonces todo es multiplicado por 2. Cuando queremos que algo sea el doble, lo multiplicamos por 2. Recuerden esto, ¿no? Cuando multiplicamos múltiplos de 10, dejamos el mismo número, el 2, y le ponemos los 2 ceros. Vamos repasando esas cositas. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Escriba el doble o multiplique los siguientes números según el ejemplo. Entonces, en el caso del 9, 9 más 9, 18. Pero lo vamos a convertir en multiplicación. 9 por 2, 18. Y lo mismo con todos estos números. Los vamos a multiplicar por 2. Aquí es igual. Completo la tabla. El doble. Doble del 1, el doble del 2, el doble del 3. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de estos números lo vamos a multiplicar por 2 y el resultado lo escribimos acá. Aquí igual. Aquí hablamos del doble, aquí hablamos ya de multiplicar por 2. Y me pone un problema muy sencillo. Aminta tiene 27 años y Lucas tiene el doble de edad. ¿Cuántos años tiene Lucas? Fácil.
Si hablamos del doble, hablamos de multiplicar por 2. Entonces este número lo vamos a multiplicar por 2 para saber cuál es el doble. Porque me está diciendo que Aminta tiene estos años y Lucas tiene el doble. Y lo que debo saber es cuántos, o lo que voy a averiguar es cuántos años tiene Lucas. Para contestar esa pregunta debo multiplicar esto por 2. Y ahí sé cuántos años tiene Lucas. Aquí me está hablando de algo que puede resultar nuevo, pero es realmente lo mismo. Todo número multiplicado por 0, el producto es 0. Para multiplicar un número de 2 o más cifras, primero se multiplican las unidades, luego las decenas, luego las centenas y así sucesivamente. Este punto es muy importante que lo hagamos bajo la dirección de nuestros padres, que veamos este video en esta partecita muchas veces y luego lo veamos con los papás y luego nos enfrentemos ahí sí a solucionar esto entendiendo. Aquí me dice algo muy práctico de lo que debo hacer cuando hago una multiplicación. Me está dando dos datos importantísimos. El primero es que siempre que multiplico por 0, el resultado es 0 o el producto. Recuerden que en multiplicación ya no vamos a hablar más de resultado, sino que vamos a hablar de producto. Pero es lo mismo producto que resultado. Todo número multiplicado por 0, el producto es 0, es decir, el resultado es 0. No puede ser que 2 por 0 dé 2. No, 2 por 0 no es igual a una suma. 2 más 0 sí me da 2, pero 2 por 0 da 0. Una multiplicación por 0 siempre me va a dar 0. Y me da otro dato importantísimo. Para multiplicar un número de 2 o más cifras, primero se multiplican las unidades, y por eso están estas letras encima para decirme cuáles son las unidades. Luego las decenas, y me pone la D encima de el número que representa las decenas. Luego las centenas, en el caso de estos números que ya tienen centenas, aquí están. Y luego las unidades de 1000 en el caso de este que ya tiene unidades de 1000 acá. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a multiplicar este número de abajo por estos números de arriba y voy a poner aquí el resultado. Pero ¿cuál es el orden? Primero multiplico por las unidades, luego las decenas, luego las centenas y así sucesivamente. En el caso de este ejemplo en específico que está aquí, no tenemos ninguna posibilidad de que nos sobren cifras para llevar. Entonces, esta está sencillo, no se preocupen por el llevar, que de pronto algunos que ya se han adelantado, los padres de familia, por ahora simplemente los resultados son números pequeños que los vamos a ir poniendo debajo. Por ejemplo aquí, 2 por 2 me daría 4, escribiría yo aquí el 4. Y 2 por 1, 2, escribiría el 2 aquí debajo. El resultado de esta multiplicación, 2 por 2, lo escribo aquí debajo. Y el resultado de 2 por 1 lo escribo aquí debajo. Y lo mismo con los otros. Repito, vean este video cuantas veces sea necesario para poder hacer este punto lo mejor posible. Bueno, aquí sí ya empezamos a llevar, pero las que llevamos en algunos casos nos las está escribiendo ahí, no en todos. Aquí sí voy a confiar muchísimo en los padres de familia que por favor le dediquen un ratico a explicar este punto. Son 5 multiplicaciones que vamos a desarrollar con ellos, en el cual ya empezamos a ver lo que es llevar. Para los niños, aquí vamos a ver que, por ejemplo, 2 por 8 me da 16, ¿cierto? Ustedes ya todos se saben la tabla del 2. Yo no puedo escribir aquí el 16 completo. Si 2 por 8 me da 16, lo que hago es que escribo aquí el 6 y llevo una. 2 por 8, 16. Escribo el 6 y el 1 lo pongo aquí arriba. ¿Qué quiere decir? Que cuando multiplique el 2 por el 2, que me da ¿cuánto? 4. 2 por 2, 4. A ese 4 le voy a sumar este unito que llevaba. 2 por 2, 4 y una 5. Y voy a escribir aquí el 5 debajo de las decenas. Con la guía de sus padres lo van a poder entender un poquito mejor.
Les agradezco mucho a los padres en este punto la paciencia y la dedicación, solo un ratico que le dediquemos a estas, digamos que podemos hacer 2 multiplicaciones de ejemplo con los niños y dejarlos a ellos hacer las otras 3, a ver cómo les va y corregirlos. Siguiente parte de la guía, ya me está hablando de situaciones problemáticas y me da un primer ejemplo muy sencillo con todo lo que los ejemplos que tenemos son como para duplicar, o sea, para averiguar el doble, es decir, tabla del 2. Aquí también multiplicamos por 2. Y aquí, como nos está hablando de cuántas medias hay en 5 pares, pues como estamos hablando de pares, estamos hablando de 2. Pares y pares, estamos hablando de tabla del 2. Aquí vamos a recordar lo que vimos acá donde estaban los cuadritos. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el caso de 2 por 5 era 2 por 5? 1, 2 de lado por 1, 2, 3, 4, 5 subiendo. Bueno, aquí es igual. Vamos a contar estas rejitas y vamos a interpretar eso aquí como una multiplicación. Aquí me está hablando, bueno, hasta este punto, por favor, hasta este punto, vamos a resolverlo, digámoslo así, con el tiempo para esta semana medido. Este último punto, aunque es muy sencillo, es un punto que se divide en 3 puntos. Yo quiero que lo dejemos para después. Digamos, vamos a solucionarlo, vamos a verlo con los niños, analícenlo ustedes y traten de responderlo. Pero este tema de las decenas de mil lo dejé ahí como para que sea preámbulo de la siguiente guía. Entonces no lo voy a explicar, simplemente ustedes analícenlo, mírenlo si lo pueden resolver y yo lo voy a explicar en un siguiente video. Eso es entonces la guía para esta semana. Sé que está un poquito extensa. Repito, vean el video cuantas veces quieran y por favor contesten la guía a conciencia. Es muy importante. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Nos vemos entonces en la próxima. Muchas gracias.